para todos, bienvenidos una vez más. Continuamos con el estudio que llevamos a cabo en las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos en la quinta iglesia, la iglesia de Sardis, y estamos concluyendo con este estudio de esta semana con lo que corresponde a dicha iglesia. Como se estaba en el estudio pasado, luego de varias semanas hemos llegado a su final y quizás se extendió un poco porque esta iglesia de Sardis tiene muchísimo que enseñarnos, en realidad todas. Pero esta y quizás diría yo la de la Odisea son iglesias que verdaderamente tuvieron una conducta que hizo que el Señor llegara ante ellos en una actitud de franca pelea porque estaban actuando de manera totalmente incorrecta. Así que con la ayuda del Señor vamos a continuar este día y habíamos quedado, la última filmina que vimos en el estudio anterior fue la 131, por lo que continuamos con la 132. Para que puedan unir la continuidad del estudio, les aconsejaría darle una repasadita a las filminas, por lo menos a las 4 filminas anteriores que inician esta sección número 13, y así las unimos con lo que nos queda acá en esta parte de lo que ya, repito, sería el final del estudio de la iglesia de Sardis. Por lo que siempre con la ayuda y con la benevolencia del Señor, estaríamos concluyendo el estudio de Sardis con esta sección. Llegamos, por tanto, a la filmina 132 y continuamos nutriendo nuestro entendimiento sobre estas valiosísimas verdades que hemos estado repasando. En palabras del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, ha quedado completamente establecido que las promesas divinas y las garantías que el Señor da a los suyos, ustedes y yo, no se pueden eliminar o cambiar. Eso es completamente imposible en su manifestación más extrema. Por tanto, cualquier sombra de temor o duda que haya en el siervo, nunca recae en la palabra de su Señor, sino en la conducta del siervo mismo. Ya hemos hablado de esto en filminas anteriores y ya tenemos que saber en este momento, en caso de que sintamos temor, qué es lo que debemos hacer. Ha sido dicho y creo que aún el corazón de cada uno y el espíritu de nuestro corazón nos guía para que entendamos y sepamos qué tenemos que hacer de nuevo. Y solo para el registro, verdad inmutable, la condición de vencedor y oidor es indisoluble. La seguridad es completamente inmutable. Ya hemos practicado hacer un examen interno para establecer nuestro correcto sentir de las promesas divinas y nuestra posición con él. Y de tal examen sabemos que, y a pesar del engañoso corazón, recordemos Jeremías 17:9, que hay bases probatorias, internas y tangibles en el siervo de su condición como hijo de Dios. Solo que, y para no caer en el engaño de ese corazón perverso o el susurro mentiroso del maligno, todo examen debe ser hecho bajo la luz de la palabra de Dios, que descubre cualquier sentimiento equivocado, errado o un camino que no es el correcto delante de Dios. Y la pregunta que probablemente algunos nos hagamos, ¿y cómo lo hago? Bueno, pues otra vez repasémoslo, aunque ya lo hemos mencionado. Recuerden lo que dice el refrán, lloviendo sobre mojado. Bueno, pues aquí vamos a llover sobre mojado de algo que ya hemos dicho, pero que siempre es necesario repetir una y otra y tantas veces como sea necesario. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si soy vencedor? En la medida, cantidad, gozo y pasión y celo con que escucho lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, participo en una medida amplia, en una cantidad grande, sobre estudiar la palabra de Dios, lo hago con gozo, lo hago con pasión, lo hago con celo y verdaderamente estoy atento a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que he dicho de manera puntual, estoy muy atento a lo que el Espíritu me dice a mí, por favor. Eso tengámoslo claro, me lo dice a mí en forma particular. Y si alguien pregunta, ¿dónde puedo oír la palabra del Espíritu? Aunque la respuesta es más que obvia, de todos modos, hagámoslo y destaquémoslo. A través de las palabras de Pablo a su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo 3:16 y 17, cuando Pablo afirma, toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura está ahí, a mi alcance, literalmente, en mi mano, es decir, en su teléfono. Así que, como que tenga razones para no escrutarla y leerla, estudiarla diariamente y profundamente, en realidad no hay razones, no existen. Lo que sí podría existir y con lo que debo tener cuidado es que me dé pereza, que tenga desgano, falta de entusiasmo, que sea negligente o un orden de prioridades totalmente equivocado. Es decir, que esté buscando cosas como prioridades dentro de mi vida que no contengan como prioridad primaria el estudiar la palabra de Dios y por tanto estar escuchando la voz del Espíritu. Esto es que las cosas del mundo, no necesariamente pecaminosas, como lo he dicho tantísimas veces, pudieran eventualmente ser más importantes que alimentarme de la palabra de Dios. Así que tengamos muchísimo cuidado y organicemos prioritariamente las cosas en este mundo, dándole prioridad total a las cosas que son de Dios. Pasamos y seguimos con la Filmina 133 y continuamos reflexionando en esta amonestación que tiene un enorme valor y un mayor contenido de vida eterna. Esta verdad es la que garantiza la condición de vencedor y oidor, la cual es indisoluble, es decir, no se puede separar y que por lo tanto perpetúa las promesas del Señor por toda la eternidad. Con todo lo dicho hasta aquí, con todo lo que hemos reflexionado y con todas las verdades bíblicas que se han citado, en verdad podríamos preguntarnos, ¿podemos concluir que el vencedor y oidor del Espíritu realmente hace al creyente fiel en siervo aprobado delante de su Dios? ¿Me convierte esto en un siervo aprobado delante de mi Dios? Y la respuesta de manera contundente es un absoluto y simple sí. Esta respuesta contiene sentimientos, convicciones, certezas, esperanzas y sobre todo seguridad en que aquel que da todas estas promesas es fiel y verdadero y las cumplirá. Porque recordemos lo que decía Números 23:19 en aquel hombre Balaam, quien de su Dios, a pesar de que él no era un real siervo de Dios, aunque sí recibía revelación de Dios porque cumplía los propósitos del Señor, decía este hombre Balaán en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y esto es una total y completa, absoluta verdad, aún en boca de Balaam. Luego el profeta Malaquías dice en 3:6, mencionando en primera persona al Dios Todopoderoso, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y nuevamente el escritor de la carta a los Hebreos en 13:8 acerca de la persona del Señor Jesucristo dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, Jesucristo es el mismo por toda la eternidad. Implica, por tanto, que Dios mismo promete por su nombre y su condición de Dios eterno que cada promesa que Él da a sus hijos será cumplida de manera inexorable. En esta condición de santidad y justicia y no habiendo nadie más por sobre Él, debemos preguntar y preguntarnos de nuevo. Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En el curso de la historia y la relación del Creador con su creación, especialmente con el hombre, me pregunto, ¿ha habido una sola de las cosas que Él determinó que pasaran y se mantuvieran que haya sido cambiada en algún momento? Y la respuesta nuevamente es un absoluto y rotundo no. Jamás de los jamases ha habido un cambio, una variación, un retraso o un adelantamiento en cualquiera de las cosas que Dios ha prometido. Entonces, si las leyes que regulan el comportamiento de todo lo creado, el universo, permanecen igual desde el momento en que el Señor mandó que existiesen, y lo podemos leer en Génesis 1, del 1 al 31, la pregunta sería, ¿por qué habría el Señor de retractarse
de la promesa más importante como es el mantener victorioso a sus hijos que han creído y confesado a su Hijo como su Señor, su Dios y su Salvador? Además, y como complemento de esta verdad que se perpetúa en la creación hasta que lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva, al siervo, oidor y hacedor de lo que el Espíritu le dice, el Señor le da garantías de crecimiento, de madurez, de entendimiento y sabiduría. Esto ya lo hemos citado, pero volvamos a mencionarlo. Dice Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios mismo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que ustedes y yo estamos siendo perfeccionados cada día delante del Señor hasta el día del Señor Jesucristo. Ojo a la afirmación que estamos dando. La obra de perfeccionamiento del siervo empieza en el momento mismo en que éste cree y confiesa al Señor Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador. Y en un pasaje que hemos repetido varias veces que siempre es bueno volver a citarlo porque eso es lo bonito de la palabra de Dios, que no importa cuánto conozcamos un pasaje, en cuanto lo escuchamos lo volvemos a repetir porque es altamente instructivo. Pablo afirma en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tal proceso, indetenible como es, continúa cada día en el siervo y se acelera cuanto más el siervo oiga lo que el Espíritu le dice. Por tanto, asegurémonos de que ese crecimiento crezca y crezca y crezca cada día oyendo la voz del Espíritu. El Santo Espíritu, por medio del apóstol Pablo, sabe la importancia de que a sus hijos se les esté recordando siempre las mismas cosas para que las guarden y las hagan. Así lo refiere el apóstol en Filipenses 3:1 cuando les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y solo para que entendamos cuáles son algunas de esas cosas que Pablo considera importante recordarles a los filipenses, veamos Filipenses 3, 2 y 3, que son los versículos siguientes. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quién habla aquí? Pablo. ¿Y a quién guiaba su pensamiento para afirmaciones como esta? El Espíritu guiaba ese pensamiento para instruir a los filipenses y por extensión a cada uno de nosotros. Tanto así que esta advertencia, repito, sigue teniendo la misma validez hoy, en este momento en que lo estamos citando, como la tenía en los días del apóstol Pablo cuando la dio. Cuando el siervo crece y madura delante de su Señor, el Santo Espíritu, sabemos, lo dota de claridad en el entendimiento de su palabra. Esto es cuando oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es este entendimiento lo que me dice en lo profundo del ser que esta amonestación no puede ser vista con ligereza, sin profundizar en su significado y sobre todo en la necesidad de su cumplimiento. Por ejemplo, ¿quién es el que da la ordenanza de escuchar al Espíritu? El Señor Jesucristo, Dios mismo. ¿Y quién es aquel a quien se debe escuchar y por defecto obedecer en todo lo que dice? Al Santo Espíritu, Dios mismo. Una rápida mirada a mi temor a Dios me dice de inmediato que siendo Dios quien manda escuchar a Dios, cualquier sombra de negligencia en el cumplimiento de la ordenanza conlleva reprensión divina. Y de seguro, en algún momento de nuestra vida de siervos, ya habremos experimentado el enojo de Dios por nuestro comportamiento rebelde. Porque, como bien sabemos, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si hemos sido disciplinados o azotados por el Señor, no nos enojemos, al contrario, démosles gracias a Dios, porque el Señor solo azota y disciplina a sus hijos, nada más. Azota y a todo aquel que recibe por hijo. Así que reflexionemos de nuevo. ¿Tengo mis oídos naturales y espirituales atentos para escuchar la voz del Espíritu? La pregunta solo requiere un sí o un no. En este momento, la respuesta es un sí, porque estamos escuchando la voz del Espíritu y así es como debemos de seguir. Así que, ¿qué procede?
Revisar cuál es mi condición justo ahora y si hay algo que me indique culpa, mejor hago lo que el Señor me manda. Arrepiéntete, vela, teme. La última parte del resumen son las recompensas que el Señor promete a los siervos fieles. Dice el Señor, andarán conmigo en vestiduras blancas, serán vestidos de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las vestiduras blancas, ya vemos aquí, lo sabemos porque ya lo repasamos, son la señal inequívoca del siervo justo y aprobado. Y son por defecto las que los santos han de usar en las bodas del Cordero. Como una consecuencia inevitable de esa condición, vestir vestiduras blancas es la garantía absoluta de que el nombre del siervo está en el libro de la vida y que no existe, como lo hemos dicho tantísimas veces, poder en la creación que pueda borrarlo. Y luego el siervo fiel será presentado delante del Padre Celestial y los ángeles del Señor. Estas recompensas que desde el momento en que el siervo cree y confiesa a su Señor como Salvador, según lo vimos en Romanos 10, 9 y 10, ya le han sido asignadas. Tendrán su cumplimiento total cuando el siervo llegue a la presencia de su Dios. Esta verdad también debería ser motivo constante para que cada uno de nosotros dé gracias a su Señor constantemente por la salvación recibida. Muy bien, llegamos a la última parte del estudio, que es la amonestación que el Señor dirige a su iglesia en cada una de las cartas. Dice Apocalipsis 3:6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchar y obedecer la amonestación es, al final, un asunto de la voluntad, como ya lo hemos dicho antes. El siervo sabe que todo lo que su Señor manda debe ser hecho sin cuestionar nada, sobre todo porque todo lo que el Señor le manda es para bien del siervo y para que su vida camine en caminos de obediencia. Esto es que viva y testifique como el vencedor que es. Entonces, esto me lleva a enfrentar una realidad. ¿Cuál es mi actitud hacia la voz del Espíritu? Si estamos como hasta ahora escuchando los estudios, este y cualquier otro, y estudiando su palabra, vamos muy bien. Estamos escuchando muy bien la voz del Espíritu. Pero si no, cuidado, podría tener problemas. Dicho antes, aquí hay una forma de medir mi atención a lo que el Espíritu dice. Se está concluyendo en la quinta iglesia y la pregunta que debo hacerme aquí es, ¿cuál es mi respuesta al Señor? ¿Cuál es mi respuesta al Santo Espíritu y a lo que Él dice? Quizá podría concluir que si me he mantenido fiel en cada uno de los 48 estudios más o menos que llevamos, incluyendo este, significa que en verdad me interesa oír la voz del Espíritu, lo cual es una magnífica señal. Esta y cualquier otro estudio que esté llevando a cabo. Así que si hasta hoy, si hasta aquí estoy firme y me ocupo de crecer estudiando la palabra de Dios, entonces sin duda soy oidor constante de la voz del Espíritu. Concluyo, por tanto, que debo seguir por ese camino, testificando y hablando a todos de las maravillas que Dios hizo en mí. Terminamos así, mis queridos hermanos, amigos y todo el que me escucha. Terminamos así la quinta iglesia de Sardis y nos preparamos para iniciar los estudios en la iglesia de Filadelfia. Hemos hasta aquí aprendido cosas muy importantes, mandamientos vitales que garantizan llevar una vida aprobada por Dios. Y todavía falta mucho, mucho más que aprender. Si hemos oído fieles hasta aquí, oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias, no dejemos que las voces del enemigo me susurren que ya es suficiente y que debemos tomar un descanso. Los asuntos del Señor no son causa de cansancio cuando se hacen con deseo y con gozo. Se cansa y se aburre aquel que lo hace sin pasión y por evitar algún sentido de culpa. Sigamos pues con alegría hasta donde el Señor quiera llevarnos y vivamos cada día estimando su palabra como tesoro del cual sacamos valiosas recompensas, tesoros valiosos que, recuerde, debemos compartir con otros. Terminamos entonces y les recuerdo por favor compartir este estudio tanto como sea posible. Alguno lo escuchará y alguno preguntará entre temeroso y deseoso de saber qué significa. Seamos pues impulsadores de su palabra y si lo hacemos, el Señor se encargará de llevarla hasta donde Él quiere que llegue y cumple el propósito para el cual Él la envía. Bien, oficialmente estaríamos terminando la iglesia número 5, la de Sardis, y nos preparamos para iniciar los estudios con la ayuda del Señor de la iglesia de Filadelfia. Hemos hasta aquí aprendido, repito, y lo dije hace un rato, cosas muy importantes, mandamientos vitales que garantizan llevar una vida aprobada por Dios. Y como todavía nos faltan muchas cosas que aprender, continuemos con entusiasmo y alegría de corazón estudiando.
Si hemos sido fieles hasta aquí oyendo lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias y que me dice a mí, no dejemos, repito, que las voces del enemigo me susurren que ya es suficiente y que mejor terminamos, porque ya es bastante lo que hemos estudiado. Recuerde compartir lo que hemos aprendido. Es parte de la obligación que cada uno de nosotros adquirió delante de nuestro Salvador, sobre todo cuando lo hacemos con los de la familia de la fe. Sobre esto dice el Señor en Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Sigamos pues estudiando y sigamos pues oyendo la voz del Espíritu y sigamos siendo obedientes. Con la ayuda del Señor nos estaríamos escuchando la próxima semana.